Bienvenidos. Saludos de la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan, aquellas personas que no han podido venir a la iglesia. Deseamos que ahí donde estén, esta palabra sirva de aliento y de fortaleza para su vida. Para los que se encuentran en otros lugares y nos escuchan, les deseamos que Dios les bendiga, que Dios los guarde en estos tiempos difíciles y que Dios pueda suplir todas sus necesidades. Es un placer poder compartir la palabra de Dios, y en esta hora quisiera compartir una escritura de la palabra de Dios con ustedes, y se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que dice de la siguiente manera: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Pedimos que esta palabra tuya venga a cada vida, a cada corazón que nos escucha, y sea de bendición y fortaleza para sus vidas. En esta hora quisiera compartir estas escrituras que hemos leído. Los tiempos en los cuales leemos eran tiempos difíciles, posiblemente tiempos difíciles como son en nuestros tiempos por los que estamos pasando. Tiempos difíciles siempre los hemos tenido, siempre han estado alrededor de nosotros, y hay varias razones por las cuales estos tiempos difíciles vienen, y hay formas de confrontar estos tiempos. Nuestro deseo es de que en estos tiempos Dios sea su fortaleza, Dios sea su amparo, Dios sea su escudo, y que usted pueda tomarse de la mano de Dios para ser fortalecido. La Escritura nos dice que Dios llamó a Samuel, y la razón que Dios llamó a Samuel es una razón muy importante. En los tiempos en que estamos leyendo, nos dice la Escritura que en ese tiempo no había rey. Cada uno hacía lo que quería. Hubo un tiempo en que no había reyes en Israel, y cada uno hacía lo que ellos querían. ¿Se imagina una sociedad donde todos hacemos lo que queremos? Ahora, no es tan malo. Lo que este versículo nos dice es de que cada uno hacía lo que quería, como cuando nosotros queremos servir a Dios como nosotros queremos pensar de Dios como nosotros queremos pensar, pero no se puede. No podemos nosotros creer a nuestra manera, tenemos que creer conforme a su palabra. Y los tiempos de ellos vivieron en tiempos en que no había rey, y cada uno de ellos hacía lo que mejor le parecía. No quiere decir que el rey era quien traía salvación a sus vidas, pero quiere decir que ellos no tenían las escrituras para guiarse por medio de ellas. Cada uno hacía lo que le parecía que era mejor, y la gente se estaba corrompiendo. La gente ya no estaba sirviendo a Dios. La gente servía a Dios solamente a su conveniencia, como ellos pensaban que era la mejor manera de servir a Dios. Nuestros tiempos son similares. Nuestros tiempos, la gente quiere servir a Dios solamente a su manera, pero no podemos agradar a Dios sirviéndole a su manera cuando Él nos dejó su palabra para ser guiados por ella. En su palabra nosotros encontramos que la bendición está en guardar los mandamientos de Dios. Allí es donde se encuentra la bendición, no solamente para nuestra vida, sino la bendición para nuestra familia. Dios le dijo al pueblo de Israel: si cuidares de poner mis mandamientos por obra,
tú serás mi especial tesoro. Y Dios promete guardarnos y protegernos de todas las cosas malas que pasan en este mundo. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de servirlo, de servirlo no como nosotros querramos, de servirlo como su palabra nos manda. El guardar su palabra trae bendiciones a nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que elegir entre las bendiciones y las consecuencias, porque nuestra obediencia va a traer bendiciones, nuestra desobediencia va a traer consecuencias, y muchas de las veces las consecuencias son muy difíciles, son muy duras, y no queremos participar de las consecuencias de nuestra desobediencia. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios pueda bendecirnos, que podamos nosotros obedecer la palabra de Dios. Entonces, estas bendiciones se basan en dos palabras solamente: la obediencia o la rebeldía. Estas dos palabras determinan cómo va a ser nuestra vida. ¿Va a ser una vida de bendición, una vida próspera, o va a ser una vida que trae consecuencias por causa de nuestro pecado? La escritura que leímos hace unos momentos nos habla de los tiempos en que el sacerdote Elí, que era el sacerdote de ese entonces, ya había envejecido, muy apenas podía ver y muy apenas podía escuchar, y sus hijos no servían a Dios, sus hijos no andaban en los caminos del Señor, y la situación estaba difícil porque Elí, el sumo sacerdote, no había instruido a sus hijos en el camino de Dios, por lo cual ellos hacían cosas malas en el pueblo, y todo el pueblo escuchaba de las cosas malas que sus hijos hacían. Y Elí tampoco había servido a Dios como Dios quería que él lo sirviera, y la nación estaba en una situación muy dura y muy difícil, pero Dios quería hacer algo por el pueblo de Israel. Dios quería traer bendición al pueblo de Israel, y por esta razón Dios vio la necesidad de una persona que amara a Dios con todo su corazón. Y créame que a veces es difícil encontrar personas que amen a Dios sobre todas las cosas, que lo amen con todo su corazón, porque de la misma manera que en aquellos tiempos, a veces queremos servir a Dios como nosotros queremos. Queremos que nadie nos diga las cosas que tenemos que hacer o tenemos que seguir, pero lamentablemente son los mandamientos de Dios los que pueden guiar nuestra vida. Los hijos del sacerdote Elí no estaban capacitados para guiar al pueblo de Israel. Por eso Dios se vio en la necesidad de llamar a alguien que amara de verdad a Dios. Y por eso Dios eligió a Samuel. Samuel fue una bendición de Dios para el pueblo. Cuando Ana pidió a Dios que le diera un hijo, le dijo: si tú me das un hijo varón, yo lo dedico a ti todos los días de su vida. Y cuando nació Samuel, eso es lo que hizo Ana: lo dedicó a Dios, lo trajo al templo para que sirviera a Dios, y Samuel se quedó en el templo para aprender de Dios. Dice la escritura que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y en aquel entonces no había revelación con frecuencia. Samuel tampoco conocía a Dios, ya que era un joven muy jovencito, no conocía a Dios. Pero Dios se iba a manifestar en la vida de Samuel para levantarlo y ponerlo como profeta en medio del pueblo de Israel. Y esa noche Dios llamó a Samuel. Dice que Elí estaba acostado,
y Samuel ministraba a Dios cerca del arca del pacto. Cuando Samuel escuchó una voz que dijo, Samuel, Samuel, y él corrió a donde estaba Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí contestó y le dice, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel regresa a su lugar, pero él vuelve a escuchar la voz de Dios. Él solamente escuchó, Samuel, Samuel. Y él pensó que era Elí nuevamente y fue a buscarlo. Y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel regresa. Pero en esa tercera vez vuelve a escuchar, Samuel, Samuel. Y vuelve a ir con Elí. Pero esta vez Elí entendió que lo que estaba sucediendo con Samuel es que Dios estaba hablando a su vida. Y le dice, vuelve a tu lugar. Y si vuelves a escuchar esa voz, solamente di, heme aquí. ¿Nunca le ha pasado esto? Que a veces parece que escuchamos la voz de Dios, o nunca ha escuchado a Dios que le habla. Posiblemente no de la misma manera que Samuel, pero muchas de las veces Dios nos habla a través de un canto, a través de una predicación, a través de un testimonio, a través de una circunstancia de una enfermedad, de una soledad, de una escasez. Dios habla a lo más profundo de nuestro corazón. Y yo estoy seguro que Dios le ha hablado en varias ocasiones. Y Dios quiere que cuando Él nos hable, nosotros estemos dispuestos a decirle, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Cuando Dios hable a nuestra vida de alguna forma o de otra, dígale, Señor, estoy para escuchar lo que tú digas. Y no solamente esto, nosotros tenemos que ser cristianos obedientes. Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Mucha gente ha escuchado la palabra por muchos años, pero no se han convertido en hacedores de la palabra. Los hijos de Elí habían escuchado la palabra por muchos años, pero sin embargo ellos eran rebeldes y no servían a Dios. ¿Y de qué servía todos aquellos años que ellos habían escuchado la palabra de Dios? La situación nuestra es similar a los tiempos de antes. ¿Quién no ha escuchado la palabra de Dios? ¿Quién no ha escuchado a gente predicar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado la palabra de Dios, pero no hemos hecho esos cambios en nuestra vida? Y el Señor quiere que haya esos cambios que traen bendición a nuestra vida. El Señor quiere que no solamente escuchemos la palabra de Dios que se predica, pero que participemos de ella. La bendición está cuando nosotros participamos de la palabra de Dios. ¿Cómo se sentirían los hijos de Elí? ¿Cómo se sentiría el mismo Elí al saber que sus hijos no habían sido elegidos para ser los próximos sacerdotes o los próximos profetas? Estaban corrompidos. Sus mentes estaban corrompidas. Pero sin embargo, Dios eligió a Samuel. Muchas de las veces escuchamos de personas que son solamente oidoras. Posiblemente seas una de ellas, que te gozas escuchando la palabra de Dios, que te gozas escuchando las alabanzas que se cantan para Dios, pero no has tomado la decisión de tú servir a Dios, de tú ser el ejemplo, de tú ser la persona que Dios está llamando. Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Quizá tú eres la persona que Dios está llamando para que haga la diferencia en este mundo.
Quizá tú eres la persona que Dios está llamando para que seas de bendición para mucha gente, de bendición para tu familia, así como Dios estaba llamando a Samuel para hacer la diferencia. Dios posiblemente te está llamando a ti para que vivas el Evangelio como Él quiere que lo vivamos. En el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que le parecía, porque no tenían rey. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Posiblemente la has escuchado muchas veces, quizá como decía, te gozas en ella, te gusta, pero es como cuando alguien está enfermo. Cuando alguien está enfermo, visita al médico y el médico lo examina y le da unas medicinas que él tiene que tomar. La visita al médico no lo puede sanar. Las medicinas, si no se las toma, no lo pueden sanar. Él seguirá estando enfermo. Y el hecho de haber visitado al doctor no va a ser sano. Tiene que tomar la medicina que el doctor le ha recetado. De la misma manera, solamente con venir a la iglesia, solamente con escuchar la palabra, no nos hace salvos. Tenemos nosotros que aceptar el Evangelio, tenemos que aceptar a Jesús en nuestra vida para poder nosotros ser salvos. No podemos ser salvos con solamente escuchar. Hay mucha gente que escucha y escucha y escucha, pero no hay esos cambios en su corazón. Y en esta hora yo te quiero animar que entregues tu vida a Dios, que hagas la diferencia, que practiques el Evangelio tal como Jesús nos lo ha enseñado. Y eres privilegiado de la misma manera que Samuel. Dios te ha elegido para que seas luz en las tinieblas, para que seas una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Pero esa es decisión nuestra. Podemos vivir las bendiciones o las consecuencias de nuestros hechos. Por eso, la obediencia o la rebeldía. La obediencia trae bendiciones grandes para toda tu casa. La rebeldía trae todo lo contrario. Y en esta hora quisiera dejarte con este mensaje que has escuchado. Que no solamente lo escuches, pero que lo vivas. Padre, te doy gracias por todo aquel que ha escuchado tu palabra. Te pido que ahí donde están traigas sanidad a sus vidas, a sus cuerpos. Traigas salvación para sus vidas espirituales. Que no importa cuál sea la necesidad, Señor, que abran su corazón para hacerte parte de sus vidas. Así es, hermano, la palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas gracias y que Dios te bendiga.